Las grandes torres de cristal de Nexus Prime se alzaban hacia el cielo púrpura como relámpagos congelados. Dentro de la torre más grande, representantes de toda la galaxia se reunían en un círculo. Sus formas eran diferentes. Algunos caminaban sobre dos piernas, otros flotaban en el aire y unos pocos necesitaban trajes especiales para respirar. Pero todos compartían algo en común. Habían venido a recordar a los muertos. La embajadora Secara se situó en el centro del círculo. Su piel azul brillaba suavemente en la penumbra. Los cristales que crecían en su frente captaban la luz y la devolvían en patrones que, para su gente, significaban tristeza. Había realizado esta ceremonia muchas veces antes, pero hoy se sentía diferente. Hoy se cumplían exactamente 500.000 años desde que los humanos se habían desvanecido. Nos reunimos una vez más para honrar a los perdidos, dijo Secara. Su voz se extendió por la cámara sin eco. Las paredes de cristal absorbían el sonido a la perfección. Hace 500.000 años, una especie desapareció de nuestra galaxia. Se hacían llamar humanos. Provenían de un pequeño mundo azul a que llamaron Tierra. Un murmullo grave llenó la sala. No era exactamente una canción, ni tampoco una oración. Diferentes especies producían el sonido a su manera. Los Boric chasqueaban sus garras contra sus caparazones. Los seres gaseosos pulsaban con una luz suave. La mente máquina enviaba cuidadosos tonos electrónicos al aire. Los humanos no se parecían a ninguna especie que hubiéramos conocido, continuó Secara. Eran violentos. Eran impredecibles. Hacían preguntas que no tenían respuesta. Rompían tratados e iniciaban guerras. Desafiaban todo lo que creíamos sobre cómo debían actuar los seres civilizados. Muy por encima de la cámara, un viejo guardián llamado Motron escuchaba desde su balcón privado. Su especie había existido más tiempo que la mayoría. Recordaba a los humanos mejor que los demás. Los jóvenes solo conocían las historias. Pero Motron había estado allí cuando la primera nave humana llegó a Nexus Prime. Había visto el rostro de su embajadora cuando el Consejo Galáctico rechazó su solicitud de membresía. Aquella embajadora había sido una mujer pequeña, de cabello cano y ojos cansados. Había hablado con calma, incluso cuando el Consejo votó en contra de su pueblo. Lamentarán esta decisión, había dicho ella. No es una amenaza, solo una constatación de hechos. Mi gente tiene algo que esta galaxia necesita. Traemos el cambio. Sin cambio, todo muere. El Consejo se había reído de sus palabras. El cambio era peligroso. El cambio traía caos y guerra. La galaxia finalmente había encontrado la paz después de millones de años de conflicto. Porque querían arriesgar eso por una pequeña especie. Entonces llegó el gran silencio, dijo Secara. Las colonias humanas a lo largo de la galaxia se apagaron. Sus naves dejaron de responder a las señales. Su mundo natal se convirtió en un campo de metal retorcido y roca fría. En un solo día, la humanidad se desvaneció, sin llamadas de auxilio, sin mensajes finales. Simplemente desaparecieron. Lo que la embajadora no dijo fue cuánto había cambiado la galaxia después de que los humanos se fueran. Las guerras se volvieron raras. Los conflictos se resolvían con palabras en lugar de armas. El comercio fluía libremente entre sistemas. Las nuevas tecnologías se compartían abiertamente. Era todo lo que el Consejo había deseado. Pero algo más también había cambiado. Algo que al Consejo no le gustaba discutir en estas ceremonias. La innovación se había ralentizado. Las tasas de natalidad habían caído. Especies enteras se habían conformado con quedarse en sus propios sistemas en lugar de explorar nuevos. La galaxia se había vuelto pacífica, pero también se había quedado quieta, como un estanque sin viento que perturbe su superficie. Lejos de Nexus Prime, en la fría oscuridad entre las estrellas, algo se agitó. El asteroide no tenía nada de especial. Las cartas estelares lo catalogaban como Cabo 2847, solo otro trozo de roca y hielo a la deriva en el cinturón de Kuiper, donde solía estar la Tierra. Llevaba tanto tiempo allí que los sondeos automáticos ya no se molestaban en escanearlo. No había nada que ver, nada que encontrar. Pero en lo profundo del asteroide, detrás de capas de roca, metal y puertas cuidadosamente ocultas, máquinas que habían dormido durante 500.000 de años comenzaron a despertar. Luces de advertencia parpadearon en pasillos que habían estado oscuros desde antes de que cayeran las pirámides en la Tierra. Sistemas informáticos ejecutaban secuencias de arranque que tardaban días en completarse. Reactores de fusión que habían estado tan fríos como el espacio comenzaron a calentarse. El asteroide no era lo que parecía.
En la parte más profunda del complejo oculto, miles de cápsulas de cristal revestían las paredes. Cada cápsula contenía una persona. Flotaban en un líquido azul que mantenía sus cuerpos a salvo del tiempo. Unas máquinas monitoreaban cada latido, cada respiración, cada onda cerebral. Estas máquinas habían estado observando y esperando durante 500.000 años. Ahora, sus temporizadores habían llegado a cero. La primera cápsula en abrirse pertenecía a la almirante Sarah Chun. Tenía 42 años cuando se fue a dormir. Todavía tenía 42 cuando despertó. El líquido se drenó y la tapa de cristal se deslizó hacia atrás. El aire frío tocó su piel por primera vez en 500 milenios. Los ojos de Sarah se abrieron. Eran de un marrón oscuro y muy serenos. Sabía que este día llegaría. Se había preparado para él. Pero saber algo y vivirlo eran cosas diferentes. Informe de estado, dijo. Su voz estaba ronca por el largo sueño. Almirante Chun, respondió una voz suave. Provenía de todas partes y de ninguna. Ha estado en estasis durante 500.000 años, 4 meses, 18 días y 7 horas. Todos los sistemas están funcionales. La flota está lista. Sarah se incorporó lentamente. Su cuerpo se sentía extraño después de tanto tiempo. Pero las máquinas habían mantenido sus músculos fuertes y su mente aguda. Necesitaría ambos en los días venideros. ¿Bajas? Preguntó. El 17% de las cápsulas experimentaron fallos críticos durante el prolongado periodo de sueño. El 83% de personal ha sido reanimado con éxito o está en proceso de reanimación. Sarah sintió. Era mejor de lo que había esperado, peor de lo que había planeado, pero tendría que ser suficiente. Miró alrededor de la cámara de reanimación. Otras cápsulas se estaban abriendo ahora. Hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para la misión más larga de la historia humana despertaban para encontrar su especie extinta y su mundo natal destruido. O eso creía la galaxia. ¿Los vigilantes han mantenido la vigilancia según lo ordenado? Preguntó Sarah. Sí, almirante. La monitorización galáctica completa ha continuado durante todo el periodo de estasis. Todos los principales desarrollos políticos, tecnológicos y militares han sido registrados y analizados. La galaxia ha cambiado significativamente. Sarah sonrió. No era una expresión agradable. Muéstramelo. El aire frente a ella se iluminó con imágenes, mapas estelares, registros de batallas, rutas comerciales, cifras de población, evaluaciones tecnológicas. Durante 500.000 de años, sensores humanos ocultos habían observado la galaxia crecer y cambiar. La información era abrumadora, pero la mente mejorada de Sarah la procesó rápidamente. La galaxia, en efecto, había cambiado. Las guerras eran raras ahora. La mayoría de los conflictos se resolvían mediante la negociación. La tecnología avanzaba lenta y seguramente. Nuevas especies eran bienvenidas pacíficamente en la comunidad galáctica. Todo era ordenado y controlado. ¡Qué aburrido!, dijo Sarah. Estado de proyecto Arca. Todas las naves informan estar listas para el despliegue. Actualizaciones tecnológicas completas. La reanimación de personal procede según lo programado. Podemos comenzar las operaciones a su orden. Sarah se levantó de la cápsula. Estaba desnuda y mojada, pero se sentía fuerte. A su alrededor, más personas despertaban. Ingenieros, soldados y científicos que lo habían sacrificado todo para dormir en la oscuridad entre las estrellas. Habían confiado en ella para despertarlos cuando la humanidad estuviera lista para regresar. Ese momento había llegado. Comiencen la fase 1, ordenó Sarah. Despierten primero a los comandantes de la flota, luego empiecen a poner en línea las naves, pero manténganos ocultos por ahora. Veamos qué hace esta galaxia pacífica cuando los fantasmas comiencen a aparecer en su orden perfecto. ¿Entendido, almirante? Iniciando protocolos de la fase 1. En las profundidades del asteroide, más luces comenzaron a parpadear. Computadoras que habían calculado las órbitas de los planetas enviaron señales a naves ocultas en la oscuridad. Esas naves también comenzaron a despertar. La galaxia creía que la humanidad estaba muerta. Pronto aprenderían la verdad. La humanidad nunca se había ido. Simplemente había estado esperando el momento adecuado para regresar. Y ese momento era ahora. 3 días después de la ceremonia conmemorativa en Nexus Prime, la doctora Kellan Bass recibió el informe más extraño de su carrera. Era la principal experta de la galaxia en arqueología humana, un campo que se había vuelto popular tras la desaparición de la humanidad. Las civilizaciones muertas eran seguras de estudiar.
No podían discutir tus teorías ni demostrar que estabas equivocado. Kellan estaba sentada en su oficina en la estación de investigación que orbitaba Kepler 442b. A través de su ventana, podía ver el planeta abajo. Alguna vez había sido un mundo colonia humano. Ahora era un museo. Turistas de toda la galaxia venían a ver cómo habían vivido los humanos. Los edificios se conservaban exactamente como se habían encontrado. Hogares vacíos con comidas aún en las mesas. Parques donde alguna vez jugaron niños humanos. Escuelas con lecciones todavía escritas en las pizarras. Profesora Vaz la llamó su asistente desde la puerta. Tiene que ver esto. El joven macho délfico parecía nervioso. Su piel púrpura se había vuelto casi blanca, lo que significaba que estaba asustado. Kellan dejó su taza de café y lo siguió a la estación de monitoreo. ¿Qué estoy viendo?, preguntó. Señales de la superficie del planeta, dijo su asistente. El reactor de fusión en el sitio 7 acaba de encenderse. Kellan se quedó mirando las lecturas. El sitio 7 era la instalación de investigación humana en el continente sur. Había estado inactiva durante 500.000 años. El reactor de fusión había estado tan frío como el espacio por más tiempo del que algunas especies habían existido. Ejecuta un diagnóstico de nuestros sensores, dijo Kellan. Deben estar fallando. Ya lo hice 3 veces. Las lecturas son correctas. Algo ahí abajo está consumiendo energía del reactor. Mucha energía. Kellan sintió un vuelco en el estómago. Esto era imposible. La instalación humana había sido registrada por miles de arqueólogos. Cada habitación había sido mapeada. Cada computadora había sido estudiada. No quedaba nada que pudiera activar un reactor de fusión. Envía un equipo abajo de inmediato, ordenó. Al otro lado de la galaxia, el capitán Vex del Imperio Vortic estaba teniendo un día aún más extraño. Su nave patrulla investigaba informes de lecturas de energía inusuales en el borde exterior. Las lecturas habían aparecido y desaparecido tan rápidamente que la mayoría pensó que eran errores de los sensores. Pero Vex era cuidadoso. Su especie no había conquistado 300 sistemas estelares ignorando informes extraños. El Imperio Vortic se basaba en la creencia de que la preparación prevenía desastres. Contacto en los sensores de largo alcance, informó su oficial de comunicaciones. Nave desconocida, rumbo 27 marca 4. ¿Clasificación?, preguntó Vex. Imposible de determinar. La nave parece estar usando algún tipo de tecnología de sigilo. Apenas podemos detectarla. Vex se acercó a la estación de sensores. En la pantalla, pudo ver el contorno tenue de algo grande. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero era definitivamente artificial, y se dirigía hacia el corazón del espacio Vortic. «Contáctelos», ordenó Vex. Sin respuesta en las frecuencias estándar. «Pruebe los canales de emergencia». Sigue sin haber nada. Vex observó la nave desconocida durante varios minutos. Se movía suavemente por el espacio, cambiando de rumbo de maneras que sugerían una propulsión avanzada. Ninguna especie en la galaxia tenía una tecnología de sigilo tan buena. Los mejores sistemas podían ocultar una nave durante unas pocas horas. Esta nave había sido invisible hasta que decidió revelarse. Entonces, sin previo aviso, envió un mensaje. La señal llegó a través de una frecuencia antigua que no se había utilizado en siglos. Era el canal de emergencia que las naves humanas usaban para identificarse. Pero eso era imposible. No quedaban naves humanas. El mensaje fue corto y simple. Punto de encuentro, Alfa. Los niños han crecido en nuestra ausencia. Antes de que Vex pudiera responder, la nave desconocida se desvaneció por completo de los sensores. Su tripulación realizó todos los escaneos que se les ocurrieron. No encontraron nada. Era como si la nave nunca hubiera existido. Pero el mensaje permaneció en los sistemas de su computadora, y las coordenadas para el punto de encuentro alfa conducían a un sistema que había estado vacío desde que cualquiera pudiera recordar. De vuelta en la base oculta del asteroide, la almirante Sarachun estaba en el centro de mando de la nave estelar indomable. La nave había sido construida dentro del asteroide, oculta de los sensores galácticos durante 500.000 de años. Era más grande que cualquier nave que la galaxia actual hubiera producido. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba en estaciones que habrían sido imposibles de entender incluso hace 50 años. La tecnología humana no había dejado de desarrollarse cuando se ocultaron. Si acaso, se había acelerado. Sin guerras que librar ni políticas de las que preocuparse, los científicos humanos habían pasado 500.000 años perfeccionando todo lo que podían imaginar. Informe,
le dijo Sara a su segundo al mando. El capitán Marcus Torres era un hombre alto, de cabello plateado y manos que se movían como las de un músico. Había sido jefe de ingeniería cuando entraron en estasis. Ahora era algo más. Las máquinas lo habían mejorado durante el largo sueño, convirtiéndolo en parte humano y parte computadora. Todos los elementos de la flota están operativos, dijo Marcus. Hemos despertado con éxito 47 naves sin ser detectados. Nuestros sistemas de sigilo funcionan mejor de lo esperado. La tecnología de sensores de la galaxia, de hecho, ha empeorado desde que nos fuimos. Sara asintió. Tenía sentido. Cuando todos son pacíficos, no hay necesidad de sensores militares avanzados. La galaxia se había vuelto cómoda. Las especies cómodas son malos guardianes. ¿Y su respuesta a nuestras señales de sondeo? Preguntó Sara. Confusión, principalmente. Algo de pánico. El Imperio Vortic ha movilizado 3 flotas de patrulla para investigar las lecturas de energía. La estación de investigación en Kepler 442b ha enviado equipos para investigar la instalación humana reactivada. Bien, el miedo hace que la gente piense con claridad. ¿Cómo están nuestros sistemas de monitoreo? Marcus sonrió. Era una expresión que ya no parecía del todo humana. Las máquinas lo habían cambiado de maneras que iban más allá de lo físico. Almirante, hemos estado observando esta galaxia durante 500.000 años. Nuestros sistemas automatizados han registrado cada guerra importante, cada tratado, cada avance tecnológico. Sabemos más sobre la civilización galáctica actual que ellos mismos. Sara se acercó a la pantalla principal. Mostraba un mapa de la galaxia con miles de puntos de colores que representaban diferentes especies y sus territorios. El mapa parecía pacífico. Las fronteras estaban claramente marcadas. Las rutas comerciales fluían sin problemas entre los sistemas. Todo estaba organizado y controlado. Era exactamente lo que el antiguo Consejo Galáctico había querido cuando rechazaron la membresía de la humanidad. Muéstrame las tendencias de población, dijo Sara. El mapa cambió. Aparecieron números junto al territorio de cada especie. Sara los estudió durante varios minutos. Lo que vio confirmó lo que sus sensores de largo alcance habían estado informando. Las tasas de natalidad están disminuyendo en todas las especies principales, observó Sara. Algunas están por debajo de los niveles de reemplazo. Sí, asintió Marcus. El dominio etéreo no ha tenido un nacimiento natural en 3.000 años. Ahora dependen completamente de la reproducción artificial. Los mundos délficos han perdido el 30% de su población en los últimos 100.000 años. Incluso el Imperio Vortic, con toda su fuerza militar, produce menos descendencia cada generación. Sara esperaba esto. Era una de las razones por las que habían planeado su regreso con tanto cuidado. Una galaxia sin conflicto era una galaxia sin desafíos. Y sin desafíos, las especies dejaban de crecer. Se volvían cómodas, y luego comenzaban a morir. ¿Y el desarrollo tecnológico? Preguntó. Avance mínimo en los últimos 200.000 años. Han perfeccionado lo que tienen, pero han dejado de inventar cosas nuevas. Su mayor logro en la historia reciente fue un tratado que estandarizó los diseños de las naves en todas las especies. Sara se rió. No fue un sonido agradable. La humanidad había sido rechazada porque traía caos e imprevisibilidad. Ahora la galaxia era tan predecible que se estaba asfixiando a sí misma. Es hora de despertarlos, dijo. Comienza la fase 2. Quiero que cada sitio arqueológico humano en la galaxia muestre signos de actividad. Nada amenazante, solo lo suficiente para despertar su curiosidad. ¿Qué hay de contacto directo? Preguntó Marcus. Todavía no. Dejemos que se pregunten primero. Dejemos que investiguen. Dejemos que recuerden que todavía hay misterios en su galaxia perfecta. Marcus asintió y comenzó a dar órdenes a las otras naves. Por toda la galaxia, la tecnología humana oculta comenzó a activarse. Viejas colonias que habían sido museos durante milenios comenzaron a mostrar lecturas de energía. Naves abandonadas que habían flotado en el espacio durante eones de repente comenzaron a transmitir códigos de identificación. Los arqueólogos e historiadores de la galaxia estarían muy ocupados en los próximos días. En Kepler 442b, la doctora Kellan Bass se encontraba en la instalación de investigación humana que había estado inactiva por más tiempo del que su especie llevaba viajando por el espacio. Ahora las luces estaban encendidas. Las pantallas de las computadoras mostraban datos en escritura humana que sus programas de traducción apenas podían entender. Y en el centro del laboratorio principal, una pantalla holográfica mostraba algo que le heló la sangre.
Era un mapa estelar, pero no cualquier mapa estelar. Mostraba las posiciones actuales de todas las flotas importantes de la galaxia, actualizado en tiempo real con detalles que deberían haber sido clasificados al más alto nivel. Alguien había estado observando, alguien había estado aprendiendo, y acababan de anunciarse. La era de paz de la galaxia estaba a punto de terminar. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue convocada al amanecer en Nexus Prime. Por primera vez en 50.000 años, todas las especies principales enviaron a sus más altos representantes. La Cámara de Cristal, que usualmente albergaba pacíficas discusiones comerciales, ahora zumbaba de miedo y confusión. La embajadora Secara parecía cansada. Su piel azul había perdido su brillo y los cristales de su frente estaban opacos. No había dormido desde que empezaron a llegar los informes. Sitios humanos por toda la galaxia estaban despertando. Viejas naves transmitían señales. Y lo más extraño de todo, varios equipos de exploración simplemente habían desaparecido mientras investigaban estas actividades. La situación es clara, anunció el general Kor del Imperio Vortic. Su caparazón estaba marcado por viejas batallas y sus ojos eran de color de la sangre seca. Nos enfrentamos a una invasión. Los humanos han regresado y pretenden reclamar sus territorios. Eso es imposible, dijo la doctora. Veien de los mundos délficos. Su voz era suave pero firme. Los humanos están extintos. Tenemos pruebas científicas de su destrucción hace 500.000 años. Entonces explique esto, dijo Kor. Activó una pantalla holográfica en el centro de la cámara. Mostraba lecturas de sensores de la última semana, firmas de energía que no coincidían con nada en las bases de datos galácticas, naves que aparecían y desaparecían sin explicación, y coordenadas que llevaban a un espacio vacío donde se detectaban fuentes de energía masivas. Nuestros científicos creen que son señales de eco, replicó la doctora. Veien. Sistemas automatizados de las antiguas colonias humanas que finalmente se están averiando. Las lecturas de energía son probablemente reactores de fusión entrando en estado crítico antes de explotar. Los reactores que explotan no envían mensajes organizados, gruñó Korv, ni hacen desaparecer nuestras naves de patrulla. La cámara se quedó en silencio. 3 naves de patrulla Vortic habían desaparecido en los últimos 2 días. Sus últimas transmisiones los mostraban investigando contactos desconocidos. Luego, nada. Ni llamadas de auxilio, ni restos. Simplemente se habían ido. El alto guardián Motron descendió flotando desde su plataforma de observación. Su forma ancestral se movía lentamente por el aire, sostenida por tecnología más antigua que la mayoría de las especies en la sala. Cuando habló, todos escucharon. Su gente había estado guardando registros por más tiempo que nadie. Estuve presente cuando la primera embajadora humana vino a esta cámara, dijo Motron. Su voz era como el viento entre hojas secas. Recuerdo sus palabras cuando rechazamos su solicitud de membresía. Dijo que lamentaríamos nuestra decisión. Dijo que su gente traía algo que la galaxia necesitaba. ¿A qué se refería? Preguntó Secara. Cambio, respondió Motron. Los humanos creían que sin cambio, las civilizaciones mueren. Pensamos que estaban equivocados. Pensamos que la paz y la estabilidad eran más importantes que su caos. Y no se equivocaban, insistió la doctora. Veien. Miren lo que hemos logrado. 500.000 años de paz, sin guerras importantes, prosperidad para todas las especies. Los humanos habrían arruinado eso. ¿Lo habrían hecho? Preguntó Motron. Dígame, doctora. Veien. ¿Cuándo fue la última vez que su gente descubrió algo verdaderamente nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros exploró más allá de nuestras fronteras actuales? ¿Cuándo enfrentamos por última vez un desafío que nos hizo más fuertes? La doctora. Veien abrió la boca para responder, y luego la cerró. La verdad era incómoda. La galaxia se había vuelto muy buena en mantener lo que tenía, pero había dejado de buscar lo que no tenía. En la nave insignia oculta, la Indomable, la almirante Sarachun observaba la sesión del Consejo a través de cámaras que no deberían existir. La tecnología humana había avanzado mucho más allá de la comprensión galáctica durante su largo exilio. Podían ver y oír lo que quisieran sin ser detectados. Están empezando a entender, dijo el capitán Torres. Estaba a su lado, frente a la pantalla principal. Los más inteligentes se están dando cuenta de que su paz perfecta los ha debilitado. No débiles, corrigió Sara. Estancados. Hay una diferencia. Una especie débil muere rápidamente. Una especie estancada muere lentamente.
pero muere igual. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Informe de estado de nuestras operaciones de reconocimiento. La fase 2 procede según lo planeado, respondió el oficial. Hemos observado con éxito las capacidades militares de todas las potencias principales. El Imperio Vortic sigue siendo la fuerza convencional más fuerte, pero su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. El dominio etéreo tiene los sensores más avanzados, pero no pueden detectar nuestros sistemas de sigilo. Las especies más pequeñas dependen completamente de la protección de la Alianza. Sara asintió. Era lo que esperaba. La galaxia se había acomodado con su nivel actual de tecnología. Sin la presión del conflicto, la innovación se había ralentizado hasta casi detenerse. ¿Y nuestras naves de patrulla desaparecidas? Preguntó. Todas las tripulaciones están a salvo e ilesas a bordo de nuestras naves. Hemos estado estudiando su tecnología y métodos. Serán devueltos a sus flotas con sus memorias intactas, pero las bases de datos de sus naves han sido copiadas. Bien, comienza la fase 3. Quiero que la galaxia vea lo que podemos hacer cuando decidimos rebelarnos. A 12 años luz de distancia, la nave exploradora etérea Voz de la Armonía flotaba en el espacio cerca de las coordenadas donde se había detectado una firma de energía masiva. La capitana Silaren era la mejor operadora de sensores de la flota del dominio. Si alguien podía encontrar una nave humana oculta, era ella. Escaneo de espectro completo, ordenó a su tripulación. Busquen cualquier cosa que no pertenezca al espacio vacío. Sus sensores barrieron el área durante horas. No encontraron nada inusual. Ni naves, ni estaciones, ni signos de construcción artificial. Solo espacio vacío y estrellas distantes. Contacto, anunció de repente su operador de sensores. Nave grande, rumbo 0-9 arco 7. Distancia incierta. ¿Qué quiere decir con incierta? Exigió Silaren. Las lecturas son inconsistentes. El contacto parece estar muy cerca y muy lejos al mismo tiempo. La computadora no puede resolver la distancia. Silaren se acercó a la estación de sensores. En su pantalla, podía ver algo que no debería existir. Una nave que parecía existir en múltiples lugares a la vez. Era grande, más grande que cualquier cosa en las flotas galácticas, y se movía de maneras que violaban la física conocida. «Contáctelos», ordenó. Antes de que su oficial de comunicaciones pudiera responder, la nave desconocida habló. Primero, «Saludos, capitana Silaren de la nave exploradora etérea Voz de la Armonía», dijo una voz humana y tranquila. «Hemos estado observando sus esfuerzos de búsqueda con interés. Es usted muy meticulosa». Silaren sintió que su corazón cristalino daba un vuelco. La voz había usado su nombre real, no su designación oficial. Información que no debería existir en ninguna base de datos fuera del espacio etéreo. «¿Quiénes son?», preguntó. «Somos los hijos de la Tierra», respondió la voz. «Y hemos estado lejos de casa demasiado tiempo». En su pantalla, la nave imposible comenzó a cambiar. Lo que parecía espacio vacío de repente se reveló como materia sólida. La nave era masiva, fácilmente 10 veces más grande que su nave exploradora. Su casco era negro como el propio espacio y estaba cubierto de patrones que dolían a mirar directamente. «Su nave es una obra de arte», continuó la voz humana. «Hemos estudiado la filosofía de diseño etérea durante bastante tiempo. Construyen con armonía y equilibrio. Es hermoso, pero predecible». «¿Qué quieren?», preguntó Silaren. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. «Mostrarles algo nuevo», respondió el humano. «Observe con atención». La nave humana comenzó a moverse. Al principio parecía normal, solo otra nave cambiando de rumbo. Entonces Silaren se dio cuenta de lo que estaba viendo. La nave no se movía a través del espacio. Estaba moviendo el espacio a su alrededor. Las estrellas en el fondo se doblaban y retorcían mientras la realidad se deformaba para acomodar el paso de la nave. «Imposible», susurró su ingeniero. «Nada puede manipular el espacio-tiempo de esa manera. Nada que ustedes conozcan», dijo la voz humana con suavidad. «Hemos tenido 500.000 años para aprender cosas nuevas. Hemos tenido tiempo para resolver problemas que su especie considera imposibles». La nave humana se acercó. A medida que se aproximaba, Silaren pudo ver detalles que no tenían sentido. El casco parecía cambiar y fluir como metal líquido. Luces se movían bajo la superficie en patrones que se asemejaban a redes neuronales. Y de alguna manera, podía oír música proveniente de la nave, no a través de su sistema de comunicaciones, sino directamente en su mente.
No teman, dijo la voz humana. No pretendemos hacerles daño. Simplemente queremos que lleven un mensaje a su gente. ¿Qué mensaje?, preguntó Silaren. Que la galaxia ha olvidado cómo soñar con el mañana. Han perfeccionado el ayer y lo han llamado progreso, pero la perfección es la muerte. Solo el cambio trae vida. La nave humana comenzó a desvanecerse de sus sensores, no alejándose, sino volviéndose transparente. Como un fantasma que regresa al reino que los fantasmas llaman hogar. Díganles que la humanidad ofrece una asociación, no una conquista, continuó la voz mientras la nave desaparecía. Díganles que traemos dones que han olvidado que necesitaban. Díganles que la era del sueño confortable está terminando. La voz se silenció. Los sensores de Silaren no mostraban más que espacio vacío, pero en la memoria de la computadora de su nave encontró algo imposible. Especificaciones técnicas completas de tecnología humana que estaba siglos por delante de cualquier cosa que la galaxia poseía. Planos de motores que podían plegar el espacio. Armas que podían inutilizar, naves sin destruirlas. Dispositivos médicos que podían extender la vida indefinidamente. Y al final de los archivos de datos, un simple mensaje. Esto es lo que aprendimos mientras ustedes dormían. De vuelta en Nexus Prime, la sesión del Consejo Galáctico se había convertido en discusiones. Algunas especies querían movilizar sus flotas para la guerra. Otras insistían en intentar un contacto diplomático. Unas pocas sugerían esconderse y esperar que los humanos se fueran de nuevo. La embajadora Secara pidió orden, pero su voz se perdió en el tumulto. El almirante de flota Kesvar de la hegemonía Acres no era un ser paciente. Su especie había evolucionado a partir de cazadores que atacaban rápido y con fuerza. Creían que la mejor defensa era un ataque rápido. Cuando llegaron informes de naves humanas apareciendo por toda la galaxia, su respuesta fue simple y directa. Los destruiremos antes de que puedan establecerse, declaró a su consejo de guerra. Los humanos eran peligrosos antes de desaparecer. Serán aún más peligrosos ahora. El ejército que se había vuelto poderoso durante la larga paz. Mientras otras especies se centraban en el comercio y la diplomacia, los Cres habían mantenido sus tradiciones guerreras. Sus naves estaban construidas para la batalla. Sus soldados entrenaban constantemente. Confiaban en que podrían manejar cualquier amenaza. Almirante, dijo su oficial táctico, nuestra inteligencia sugiere que los humanos tienen tecnología avanzada. Quizás deberíamos recopilar más información antes de... El tiempo para recopilar información ha terminado, interrumpió Kesvar. Sus ojos rojos brillaban con determinación. Cada día que esperamos, se hacen más fuertes. Atacamos ahora, mientras todavía son pocos en número. El objetivo era simple. Se habían detectado equipos arqueológicos humanos en una antigua estación de investigación en el sistema Ketrel. La estación había estado abandonada durante 500.000 años. Ahora mostraba signos de actividad. Kesvar decidió que sería un ejemplo perfecto de la fuerza Cres. Reunió una flota de 200 naves, destructores, cruceros y portaaviones de batalla que podían reducir un planeta a cenizas. Era más potencia de fuego de la que la mayoría de las especies poseían en todo su ejército. Contra una sola estación de investigación. Sería una destrucción total. La galaxia necesita ver lo que le sucede a quienes amenazan la paz, dijo Kesvar a sus comandantes de flota. Transmitiremos la batalla en todas las frecuencias. Todas las especies sabrán que los Cres protegen la seguridad galáctica. Sin que Kesvar lo supiera, cada una de sus palabras estaba siendo grabada por sensores que no podía detectar. En la nave insignia humana, la Indomable, la almirante Sarachun observaba a la flota Cres prepararse para su ataque. Había esperado algo así. Las especies guerreras de la galaxia necesitarían una lección de humildad. Capitán Torres, dijo, despliegue el espectro en el sistema Catil. Mostrémosle a la galaxia lo que aprendimos durante nuestro largo sueño. El espectro era una de las naves más nuevas de la humanidad. Había sido construida durante los años de exilio, utilizando tecnología que superaba los límites de la física. La nave era pequeña para los estándares galácticos, solo 300 metros de largo, pero su tamaño era engañoso. La capitana Elena Vázquez comandaba el espectro con una confianza tranquila. Tenía 28 años cuando entró en estasis. El largo sueño le había dado tiempo para soñar con volar naves que podían hacer lo imposible. Ahora haría esos sueños realidad. Aproximándonos al sistema Ketrel, informó su oficial de navegación. Flota Cres detectada. 200 naves en formación de ataque. ¿Solo 200? Elena sonrió. O son muy confiados o muy necios. Órdenes,
Capitana. Protocolo defensivo estándar. Incapaciten sus naves sin causar bajas. Asegúrense de que sus sensores graben todo para su posterior análisis. Entendido. La flota Kree llegó a la estación de investigación con las armas activadas y los escudos levantados. El almirante de flota Kesvar esperaba encontrar soldados humanos y posiciones defensivas. En cambio, sus sensores detectaron solo una pequeña nave flotando cerca de la estación. Contacto único, informó su operador de sensores. Nave humana, clase destructor, sin escudos levantados, sin armas activadas. Kesvar se quedó mirando la pantalla. Esto era demasiado fácil. ¿Dónde estaban las defensas? ¿Dónde estaban las flotas? ¿Acaso los humanos habían enviado una sola nave para defender su estación de investigación? Es una trampa, advirtió su oficial táctico. Ninguna especie enviaría una sola nave contra nuestra flota. Entonces haremos saltar su trampa y la aplastaremos, declaró Kesvar. Todas las naves, formación de ataque, apunten a la nave humana. Fuego a discreción. 200 naves que se posicionaron. Sus armas se fijaron en el pequeño destructor humano. Los cañones de energía se cargaron a máxima potencia. Los tubos de misiles se abrieron para revelar cientos de ojivas. Era suficiente potencia de fuego para destruir una luna. Nave humana, transmitió Kesvar en todas las frecuencias. Están en inferioridad numérica y de armamento. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. La respuesta de la nave humana llegó de inmediato. Era una voz femenina, tranquila y divertida. Almirante de flota Kesvar, dijo la capitana Vázquez, hemos estado monitoreando sus comunicaciones. Su especie cree que el tamaño y los números determinan la victoria. Hoy aprenderán algo nuevo. Fuego, ordenó Kesvar. 200 naves abrieron fuego a la vez. Rayos de energía y misiles llenaron el espacio alrededor del destructor humano. El ataque fue tan intenso que creó una pequeña estrella donde la nave humana había estado flotando durante varios segundos. Nada podría sobrevivir en ese infierno de destrucción. Cuando la luz se desvaneció, la nave humana había desaparecido. Objetivo destruido, informó el oficial táctico de Kesvar con satisfacción. Negativo, gritó el operador de sensores. Contacto reapareciendo. Distancia, imposible. La nave humana está ahora detrás de nuestra formación. Kesvar se giró para mirar sus pantallas. El destructor humano se había movido de alguna manera desde el frente de su flota hasta la retaguardia en el tiempo que la luz tardaba en cruzar el campo de batalla. Ninguna nave podía moverse tan rápido. Todas las naves, giren y ataquen, ordenó. Pero antes de que su flota pudiera responder, algo extraño comenzó a suceder. Una por una, las naves que comenzaron a apagarse. No explotaban, no se desintegraban. Simplemente perdían energía y quedaban a la deriva en el espacio. ¿Qué está pasando?, exigió Kesvar. Fuego de armas desconocido, respondió su oficial táctico. La nave humana está usando algún tipo de rayo de energía que deshabilita nuestro sistema sin destruir los cascos. Devuelvan el fuego. Las naves que aún tenían energía dirigieron sus armas hacia el destructor humano, pero alcanzarlo era como tratar de atrapar humo con sus garras. La nave se movía de maneras que parecían ignorar las leyes de la física. Se materializaba y desmaterializaba de la realidad. Aparecía en múltiples lugares a la vez. Se movía a través del espacio-tiempo como si el espacio-tiempo fuera solo otro medio por el cual nadar. Mientras tanto, el rayo incapacitante continuaba su trabajo. Nave tras nave perdía energía y quedaba a la deriva, impotente. Pero las tripulaciones permanecían vivas e ilesas. Sus sistemas de soporte vital seguían funcionando. Su gravedad artificial aún funcionaba. Solo sus armas y motores estaban desactivados. Esto es imposible, informó el ingeniero de Kesvar. Su arma está apuntando de alguna manera solo a los sistemas militares, dejando intacto el soporte vital. La precisión requerida está más allá de cualquier cosa que hayamos visto. En 12 minutos, todo había terminado. Cada nave de la flota había sido incapacitada. 200 naves flotaban sin energía en el espacio. Sus tripulaciones estaban vivas pero indefensas. Y el destructor humano flotaba entre ellas como un depredador que había elegido la misericordia en lugar de la masacre. Almirante de flota Kesvar, la voz de la capitana Vázquez llegó por el sistema de comunicación. Sus naves y tripulaciones están ilesas. Sus armas y motores han sido desactivados temporalmente. La energía será restaurada en exactamente 24 horas. ¿Cómo?, preguntó Kesvar. Su voz era apenas un susurro.
Matemáticas, respondió Elena. Durante nuestro exilio, aprendimos a resolver problemas que su especie considera imposibles. Aprendimos a librar guerras sin matar. Aprendimos a neutralizar amenazas sin destruirlas. Aprendimos a realizar ataques de precisión que afectan solo a lo que elegimos afectar. En cada nave, Cres, las pantallas de las computadoras se iluminaron con información. Datos técnicos fluyeron por sus pantallas, ecuaciones que describían tecnología de armas siglos. Por delante de cualquier cosa que la galaxia poseyera, planos de motores que podían manipular el espacio-tiempo, pruebas matemáticas que mostraban cómo la batalla podría haber terminado de manera diferente. Esto es lo que su ataque ha logrado, continuó Elena. Han demostrado la brecha entre sus capacidades y las nuestras. Han mostrado a la galaxia que la violencia ya no es la respuesta a los problemas galácticos. Y han aprendido que la humanidad ha superado la necesidad de destruir a sus enemigos. La transmisión de datos concluyó con un simple mensaje que apareció en cada pantalla de la flota Cres. Imagina lo que podríamos construir juntos en lugar de lo que podríamos destruir por separado. En toda la galaxia, la batalla fue observada por miles de millones de seres. El Consejo Galáctico había monitoreado cada momento del enfrentamiento. Otras flotas habían observado desde una distancia segura. Toda la confrontación había sido transmitida por todas las redes de comunicación. La reacción fue inmediata y profunda. Algunas especies estaban aterrorizadas por la demostración de superioridad tecnológica humana. Otras estaban fascinadas por las armas que podían incapacitar sin destruir. Y unas pocas comenzaron a comprender el mensaje detrás de la demostración. En Nexus Prime, la embajadora Secara se sentó en sus aposentos privados y vio la grabación de la batalla por quinta vez. Cada visionado revelaba nuevos detalles sobre las capacidades humanas. La nave que había derrotado a toda una flota no solo era tecnológicamente avanzada, era matemáticamente elegante. Cada movimiento había sido calculado. Cada acción había sido precisa. Los humanos no simplemente habían abrumado a los Cres con una potencia de fuego superior. Habían demostrado un enfoque completamente diferente para la resolución de conflictos. Habían demostrado que era posible ganar sin causar bajas, derrotar a un enemigo sin destruirlo, terminar una batalla sin terminar con vidas. Su sistema de comunicación sonó con un mensaje entrante. La fuente figuraba como desconocida, pero reconoció el patrón de transmisión. Era humano. Embajadora Secara, dijo una voz masculina, soy la almirante Sarachun de la flota del Arca Humana. Creo que es hora de que hablemos directamente. El corazón cristalino de Secara se aceleró. Estaba a punto de convertirse en la primera representante galáctica en hablar con la humanidad en 500,000 de años. Estoy escuchando, respondió. La almirante Sarachun nunca antes había caminado por los corredores de cristal de Nexus Prime. Ningún humano había pisado la capital galáctica en 500,000 de años. La última embajadora humana había sido escoltada en desgracia cuando el Consejo rechazó la solicitud de membresía de la humanidad. Ahora Sara recorría esos mismos pasillos como una igual. Las paredes de cristal eran hermosas. Atrapaban la luz del sol púrpura y proyectaban arcoíris por el suelo. Todo era perfecto, limpio, ordenado, pacífico. Era exactamente lo que la galaxia había querido cuando eligió la estabilidad sobre el caos que los humanos traían. Sara vestía un sencillo uniforme negro sin condecoraciones, excepto un pequeño pin de plata con la forma de la Tierra. Su cabello ahora era cano. El largo sueño de la estasis había mantenido su cuerpo joven. Sus ojos eran oscuros y serenos. Parecía alguien que había visto el auge y la caída de civilizaciones y había aprendido sabiduría de ambas. Detrás de ella caminaban el capitán Torres y otros 2 oficiales. No llevaban armas. No las necesitaban. La galaxia había visto lo que la tecnología humana podía hacer. En la conversación que se avecinaba, las palabras serían más poderosas que las armas. La Cámara del Consejo estaba llena. Todas las especies principales habían enviado a sus más altos representantes. Incluso los antiguos guardianes habían descendido de sus plataformas de observación para oír lo que la humanidad diría. La sala circular bullía de energía nerviosa. Sara caminó hacia el centro de la cámara, donde 500,000 años atrás una mujer humana se había parado y había sido rechazada. La ironía no se le escapó. La humanidad había sido considerada demasiado peligrosa para la civilización galáctica. Ahora, esa misma civilización se estaba muriendo de seguridad. Honorables representantes, comenzó Sara. Su voz se oyó claramente a través de la cámara de cristal. Mi nombre es almirante Sarachun.
Hablo en nombre de la especie humana y de la flota del Arca que ha protegido a nuestro pueblo durante nuestro largo exilio. Un murmullo recorrió a los delegados reunidos. Algunos tenían miedo, otros sentían curiosidad. Unos pocos parecían enfadados de que los humanos se hubieran atrevido a regresar. Hace 500.000 años, este consejo tomó una decisión, continuó Sara. Eligieron la paz sobre el crecimiento, el orden sobre el cambio, la seguridad sobre lo desconocido. Rechazaron a la humanidad porque traíamos el caos a su galaxia perfecta. La embajadora Secara se levantó. Su piel azul brillaba con más intensidad que en años. La conversación con la almirante Chune había dado mucho en qué pensar. La decisión se tomó por buenas razones, dijo Secara. La humanidad era violenta, impredecible. Su especie iniciaba guerras y rompía tratados. Desafiaban todo lo que habíamos construido. Sí, asintió Sara. Hicimos todas esas cosas. Éramos jóvenes e insensatos y pensábamos que la fuerza significaba la capacidad de destruir. Hemos aprendido la lección durante nuestro exilio. Entonces, ¿por qué regresaron? Exigió el general Kor del Imperio Vortic. Su caparazón lleno de cicatrices brillaba bajo las luces de cristal. Si han aprendido la sabiduría, ¿por qué no quedarse en el exilio, dejarnos en paz? Sara sonrió. Fue una expresión triste, llena de conocimiento que proviene de observar civilizaciones a distancia. Porque la paz sin desafíos es la muerte, dijo. Porque la seguridad sin riesgo es el estancamiento. Porque una galaxia que deja de crecer comienza a morir. Hizo un gesto hacia la cámara que los rodeaba. Miren lo que han construido. Armonía perfecta, sin guerras, sin conflictos. Cada disputa resuelta mediante la negociación. Cada especie contenta con sus fronteras. Cada civilización satisfecha con sus logros. ¿Y eso está mal? Preguntó la doctora. Veyen de los mundos délficos. Es hermoso, respondió Sara. Y los está matando. La cámara estalló en voces airadas. Los representantes se pusieron de pie y gritaron en docenas de idiomas. Sara esperó pacientemente a que el ruido se calmara. Cuando lo hizo, continuó hablando. Durante nuestro exilio, estudiamos sus civilizaciones. Vimos cómo sus poblaciones disminuían. Registramos su estancamiento tecnológico. Observamos su estasis cultural. ¿Saben lo que descubrimos? Dínoslo, dijo el alto guardián Motron. Su voz ancestral cortó la tensión. Que la conciencia requiere del caos para evolucionar, dijo Sara. Que la inteligencia necesita desafíos para crecer. Que las civilizaciones sin conflicto se vuelven cómodas, y las civilizaciones cómodas mueren. Activó una pantalla holográfica en el centro de la cámara. Números y gráficos llenaron el aire sobre las cabezas de los delegados. Tasas de natalidad, índices de innovación, estadísticas de exploración. Los datos pintaban un cuadro claro. Sus tasas de natalidad han estado disminuyendo durante 200.000 años, explicó Sara. Algunas especies están por debajo de los niveles de reemplazo. El dominio etéreo no ha producido un niño natural en 3 milenios. Los mundos délficos han perdido 1/3 de su población. Tenemos reproducción artificial, protestó la doctora Welling. Tenemos tecnología médica que extiende la vida indefinidamente. Pero han dejado de querer reproducirse, replicó Sara. Sus especies han perdido el impulso de crear nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque no quedan desafíos para que sus hijos enfrenten. No hay nuevas fronteras que explorar, no hay problemas que resolver. La pantalla de datos cambió para mostrar el desarrollo tecnológico a lo largo del tiempo. Las líneas eran planas, casi horizontales. Han perfeccionado lo que tienen, continuó Sara. Pero han dejado de inventar lo que no tienen. Su mayor logro en la historia reciente fue un tratado que estandarizó los diseños de las naves. Han convertido la innovación en decisiones de comité. La estabilidad previene las guerras, argumentó el general Korv. La estabilidad previene crecimiento, contraatacó Sara. Han creado una civilización galáctica que está muriendo lentamente de satisfacción. Se acercó a los representantes reunidos. Su presencia llenó la cámara con una energía que había estado ausente durante 500.000 de años. La energía de la posibilidad, del cambio, de lo desconocido. La humanidad les ofrece una elección, dijo. Continuar por su camino actual y desvanecerse pacíficamente en la extinción, o aceptar nuestra asociación y aprender a crecer de nuevo. ¿Qué tipo de asociación? Preguntó Secara. Compartiremos nuestra tecnología, nuestros descubrimientos, nuestras innovaciones. A cambio, ustedes compartirán su sabiduría,
su cultura, sus perspectivas. Juntos, superaremos los límites de lo que cualquiera de nosotros podría lograr por separado. ¿Y si nos negamos?, preguntó la doctora. Veyen. La expresión de Sara se volvió triste de nuevo. Entonces respetaremos su decisión. Regresaremos a nuestro exilio y los dejaremos en paz. Pero también sembraremos nuevos mundos con colonias humanas. Construiremos nuevas civilizaciones que abracen el cambio y el crecimiento. Y cuando su galaxia perfecta haya muerto por su propia perfección, la humanidad heredará las estrellas. La cámara quedó en silencio. La elección era clara: aceptar a la humanidad como socios y arriesgarse al caos que venía con ellos, o mantener el statu quo y enfrentar una lenta extinción. El alto guardián Motron habló primero. Mi pueblo ha visto civilizaciones surgir y caer durante millones de años. Hemos visto lo que le sucede a las especies que dejan de desafiarse a sí mismas. Se vuelven hermosas, se vuelven pacíficas, se extinguen. Flotó desde su plataforma para pararse cerca de Sara. Los guardianes eligen la asociación. La embajadora Secara fue la siguiente. El dominio etéreo ha pasado 3000 años perfeccionando nuestra armonía. Quizás es hora de arriesgarnos a la discordia de nuevo. Elegimos la asociación. Una por una, las especies declararon sus decisiones. Las civilizaciones más pequeñas en su mayoría eligieron la asociación, ansiosas por el crecimiento y las posibilidades que la humanidad ofrecía. Algunas de las potencias más grandes dudaron. Unas pocas se negaron por completo. El general Kor fue el último en levantarse. Sus ojos rojos ardían con un antiguo orgullo guerrero. El Imperio Vortic ha mantenido nuestra fuerza mientras otros se debilitaban. No necesitamos la asociación humana. Respetamos su elección, dijo Sara. La oferta sigue abierta si cambian de opinión. Al terminar la sesión de consejo, Sara supo que la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. No todas las especies aceptarían el regreso de la humanidad. No todas las civilizaciones abrazarían el caos del crecimiento. Pero suficientes habían elegido la asociación para marcar la diferencia. El capitán Torres se le acercó mientras los delegados salían de la cámara. Órdenes, almirante. Inicie el protocolo Renacimiento, dijo Sara. Despliegue nuestras naves por los territorios asociados. Comienza a compartir nuestra tecnología. Inicie los programas de exploración conjunta. Y prepárense para sostener a nuestros nuevos aliados cuando tropiecen durante su crecimiento. ¿Y las especies que rechazaron la asociación? Sara miró a través de las paredes de cristal hacia el cielo púrpura de Nexus Prime. A lo lejos, podía ver naves humanas tomando posiciones alrededor del planeta. No como conquistadores, sino como jardineros preparándose para cuidar un jardín del tamaño de una galaxia. Los vigilaremos, dijo. Los protegeremos de amenazas externas, y cuando estén listos para crecer de nuevo, estaremos aquí. 6 meses después, la primera expedición conjunta humano-alienígena partió hacia la galaxia de Andrómeda. Su misión era simple: encontrar nuevos mundos y nuevos desafíos para que sus civilizaciones los enfrentaran. La era del estancamiento confortable estaba terminando. La galaxia estaba creciendo de nuevo. Dolía, como duele todo crecimiento. Era desordenado e impredecible y a veces peligroso, pero estaba viva de una manera que no lo había estado en 500 000 de años. En el profundo espacio entre galaxias, sensores automatizados detectaron la partida de la expedición y la añadieron a registros que serían transmitidos a estrellas distantes. En algún lugar del universo, otras civilizaciones aprenderían que la inteligencia y el coraje todavía existían, que la conciencia había elegido el crecimiento sobre la comodidad, que la especie llamada humanidad había regresado para empujar los límites de lo posible. Las estrellas, como siempre, esperaban a aquellos lo suficientemente valientes como para alcanzarlas. Y la humanidad, como siempre, estaba lista para alcanzarlas.